Momento ahora para ponerle la mejor guinda al pastel de nuestro programa del día de hoy, hacerlo como todos los miércoles con Aitor Sánchez desde Santa Lucía Asset Management. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, encantado de saludaros. En este momento en el que pues nos dedicamos a resolver dudas en este consultorio, en esta suerte de escuela de inversión que hacemos con Santa Lucía y con Aitor todas las semanas, de resolver algunas dudas que puedan tener nuestros oyentes respecto a las mejores estrategias para poder rentabilizar su dinero. Hoy nos vamos a fijar, Aitor, si te parece, en el entorno en el que nos encontramos. El entorno básicamente en el que nos encontramos es que hemos vuelto a tipos bajos de interés y a una inflación que parece seguir teniendo una pujanza al alza, con lo cual aquellos inversores que se consideran muy conservadores, que les gusta tener todo en renta fija, tienen un reto importante, que es una dificultad, al menos en estos momentos, para poder sobrepasar, para poder vencer a esa inflación. Tener una rentabilidad por encima de la inflación y no perder dinero, sino intentar ganar un poco. Para este tipo de perfiles hay unos fondos en concreto, de los que vosotros tenéis algunos de los mejores del mercado, que son los llamados fondos mixtos. Son fondos que combinan, por un lado, la renta fija y, por otro, la renta variable. Pero las tipologías de fondos mixtos son enormes y a mí me gustaría que nos ayudaras a poner un poco de orden, ¿no? En esto de los fondos mixtos como alternativa para batir la inflación en un entorno de tipos bajos. Sí, pues bueno, quizás empezando por el principio, como bien has dicho, efectivamente, oye, en los últimos años pues hemos pasado de tener tipos muy bajitos, ¿no? Cercanos al cero casi durante una década. Y bueno, hemos visto cómo subieron pues prácticamente hasta el 4%, ¿no? A finales de 2023 y se mantuvieron más o menos en esas cotas a lo largo de 2024, ¿no? Entonces, digamos, la gente que ya con mucho tiempo con el dinero en cuentas corrientes, en depósitos o productos ultraconservadores, ¿vale? Que efectivamente ni siquiera batían la inflación, pero bueno, por lo menos rentaban algo, pues oye, vieron ahí una salida, ¿no? Pero bueno, esta rentabilidad que al final que tenían, pues oye, han visto cómo se ha ido desinflando y ya no basta, ¿no? Con ir a renta fija para proteger ese poder adquisitivo, ¿no? Y la inflación, efectivamente, como bien dices, al final es el gran enemigo del ahorrador, ¿vale? Y con los tipos actuales, pues oye, pues a 3 a 5 años lo más probable es que pierdan poder de compra. Entonces, bueno, pues para eso oye, una alternativa es buscar un poquito más sin exponernos mucho al riesgo y para eso están los fondos mixtos, que como tú dices, hay bastantes tipos, ¿no? Para, digamos, todo índole de perfiles, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en Santa Lucía M tenemos varios tipos de fondos mixtos, desde el Fondvalor, que es un renta variable mixta, por así decirlo, que está más expuesto, digamos, a la renta variable europea y mixta. Tenemos fondos con otro tipo de estrategias, como puede ser el retorno absoluto, que es, bueno, invierte en fondos alternativos, con poca correlación, ¿no? Con los activos tradicionales, cuando hay bonos catástrofes por detrás, etcétera. Pero luego yo te diría que para este perfil de cliente que es ultraconservador y que lo que busca es, oye, pues batir esa inflación y buscar un poquito más, nosotros lo que tenemos una gama que llamamos gama selección, que lo que tiene es, oye, pues distintos perfiles perfilados, valga la redundancia, para todo tipo de clientes, ¿no? Que buscan ir exponiendo un poquito más de renta variable para buscarlo un poquito más de rentabilidad. Es no quitarse el miedo a la renta variable es algo que yo creo que todo inversor que aspira a generar rentabilidad en el largo plazo, incrementar su patrimonio, pues tiene que hacer, se tiene que quitar el miedo a la renta variable. Yo creo que quizá, corrígeme si me equivoco, Aitor, pero creo que puede ser el empezar a entrar en este tipo de fondos una muy buena manera de empezar a quitarse ese miedo y de empezar a comprender mejor cómo funciona en este caso la renta variable. Estos fondos nos permiten estar expuestos en una mayor parte de nuestra cartera, dependiendo de la característica de cada uno, porque claro, aquí en el mercado tenemos fondos mixtos flexibles, 100% flexibles, es decir, que pueden estar 100% en renta variable o 100% en renta fija, o 50-50 o 40-40 y un 20% en liquidez, es decir, tienen, digamos, libertad absoluta por concepción, y luego hay otros fondos que se limitan, ¿no? Pues mira, un fondo mixto flexible que no pueda tener más de un 70%, que no pueda tener menos de un 70% en renta fija y un 30% en renta variable. Estos son los tipos de productos para aquellos inversores muy conservadores que necesitan o que quieren buscar un plus, es decir, oye, sí, yo soy muy conservador,
yo prefiero tener todo mi patrimonio metido en renta fija, pero chico, algo de rentabilidad me gustaría obtener en el mercado. Bueno, pues este tipo de productos más ponderados en renta fija, pero dejándose algo de mano, digamos, o algo de flexibilidad para buscar rentabilidad dentro de la renta variable y aportar ese plus de rentabilidad al fondo en el largo plazo, yo creo que es una muy buena manera de empezar, ¿no? Sí, es una manera de equilibrar un poquito. Yo creo, has comentado que hay, bueno, fondos mixtos que pueden llegar a estar el 100% expuestos tanto a renta fija como a variable. Yo creo que no, la CNV no lo permite, pero sí que es verdad que, o sea, por lo menos tiene que tener una pequeña parte de uno u otro activo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, comentaba así muy bien el tema del plazo, ¿no? Yo creo que no es un, tenemos que empezar a ver que cuando los tipos de interés están muy bajitos, tenemos que empezar a mirar un poquito el horizonte más largo, ¿no? Entonces, al final son productos que están pensados para un poquito más de plazo, o tenemos que empezar a pensar en horizontes de inversión de 2, 3, hasta 5 años incluso, ¿no? Para poder lograr ese equilibrio entre, que yo creo que es lo que busca el fondo mixto, ¿no? Lograr ese equilibrio, digamos, que de la parte estable de la renta fija y ese potencial que te da la renta variable, ¿no? Entonces, en este sentido, los mixtos ahora mismo, con la situación que tenemos de mercado, oye, pues ofrecen varias ventajas y es, primero, se adaptan al ciclo económico, ¿vale? Sin que el inversor tenga que estar moviendo ficha constantemente. Bueno, cuando vean que es buen momento para la renta variable dentro de esas franjas, pues pondrán un poquito más, ¿no? Y viceversa, oye, también te protegen contra la inflación, ¿vale? Pues con estos tipos bajos, el hecho de meter un poquito de renta variable, pues le damos ese plus, ¿no? Luego, por supuesto, la gestión profesional, ¿no? Y aprovechar oportunidades y reducir riesgos y sobre todo, lo que hemos comentado, buscar ese horizonte temporal para tener esas rentabilidades. Y como te decía, yo creo que nuestra gama de selección pues combina eso, desde el más conservador, que como mucho puede estar expuesto en un 15%, hasta el más agresivo, ¿no? Que como máximo estará al 75%, pero nunca al 100%, como comentabas. Bueno, ahí ya depende mucho de, como bien decías, del perfil. ¿Qué es esto del perfilado, Aitor? Pues me imagino que cuando un cliente se acerca, por ejemplo, a la gestora de activos del Grupo Santa Lucía y dice, oye, yo la verdad que me gusta mucho cómo lo hacéis, he estado viendo cómo componéis, he visto pues algunos de vuestros gestores explicando sus carteras, etcétera, y me convence, pero la verdad que tampoco sé en qué perfil o digamos en qué tipo de producto estaría yo más cómodo. Estos fondos mixtos de los que nos estás hablando entran dentro de un perfil conservador, pero que empieza a abrirse un poco a la obtención de rentabilidades, ¿no? A decir, oye, yo lo que quiero al final es ganar dinero, aunque preferiría no tener demasiados sobresaltos, no sufrir mucha volatilidad en el camino. Sí, esta gama lo que hace realmente es, oye, pues lo primero, como bien decías, cuando un cliente se da de alta en la gestora, por normativa y por sentido común, lo que le hacemos es un test para comprobar un poquito sus conocimientos, ¿no? Eso es el llamado test de conveniencia. Nosotros, digamos, también está el test de idoneidad. El test de idoneidad lo que te hace es que te perfila un poquito más para ver un poquito tu aversión al riesgo, etcétera, ¿no? Oye, te hace preguntas de, oye, en caso de caídas de hasta X%, ¿retirarías el dinero? ¿Invertirías más porque está más barato? O sea, ¿qué harías, no? Para perfilarte un poco. Entonces, en base a ese perfil, pues te dice qué tipo de inversor eres y te ofrece una solución, ¿no? Está muy de moda ahora y yo creo que va en esa línea el tema de inversiones, las carteras. Y nuestra gama de mixto, la gama selección, es básicamente replica una cartera, pero en un fondo de inversión, ¿no? Que es un fondo de fondos. Entonces, lo que tenemos en nuestro caso son 4 perfilados, el selección patrimonio, que es el más conservador de todos, puede oscilar entre un 0 y un 15% de renta variable, ¿vale? Pero normalmente van a estar neutros. En este escenario, por ejemplo, de Tesla lo están, ¿vale? El moderado va de un 15 a un 30, el equilibrado de un 30 a un 50, el decidido, como decía antes, desde un 50 hasta un 75, con lo cual, en base, si yo lo que quiero es, soy un inversor súper conservador tradicional de cuenta a la vista, de depósito, y lo que necesito es batir esa inflación, pues lo más normal es que por mi perfil la recomendación que me salga en ese test sea que tengo que ir al patrimonio, ¿no? Coger un poquito más. Si yo lo que quiero es, oye, es que voy a invertir a 4 o 5 años vista y quiero sacar bastante más rentabilidad de un 1 o de un 2%, pues a lo mejor tengo que irme a algo más equilibrado, ¿no? Que esté expuesto un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, y en esa línea, oye, pues a medida que incrementamos exposición, evidentemente, pues solemos obtener un poquito más de rentabilidad, pero siempre componiendo en el largo plazo, ¿no? Y bueno, pues esta línea, si el cliente, pues una persona entra bien en nuestra página web y empieza a mirar las rentabilidades, pues va a ver cómo, oye,
más o menos en cifras redondas, el patrimonio se mueve este año en un 2, el moderado un 2,5, el equilibrado un 3 y el de 100 un 3,5, ¿no? Pero no solo ahora, sino que si tiramos, no voy a hacer a 3 años que sería ventajista, ¿no? Pues son 3 años buenos, pero si metemos 5 años que tenemos un año malo como 2022, pues vemos lo mismo, ¿no? Que el moderado está en un 2,5 anualizado, ¿vale? Hablamos de un 2,5 anual, el equilibrado un 4,5, el decido un 6,5, todo es por rentabilidad anualizada. Con lo cual, hoy es una estrategia, una forma de buscar un poquito más de lo que nos da la renta fija, pero conteniendo mucho esa exposición al riesgo. Hay una cosa, Aitor, que siempre repetimos cuando hablamos de la necesidad de inversión para prácticamente cualquier persona que nos pueda estar escuchando. Al final tienes que tener una posición diversificada y una visión a largo plazo. ¿Está reñida la diversificación con los fondos mixtos o todo lo contrario? Todo lo contrario, los fondos mixtos, con la gama selección, como te apuntaba, son fondos de fondos. Es decir, este fondo invierte en fondos de inversión, además, por eso te decía que replica bastante una cartera, y en muchos de los casos esos fondos lo que hacen nuestros gestores son seleccionar a los mejores gestores por tipo de sector o por tipo de activo que estén buscando, ¿no? Es decir, oye, si estamos buscando una posición que, me lo invento, que busque crédito en Norteamérica, ¿no? Empresa norteamericana y tal, pues siempre va a haber una persona, en este caso de BlackRock o que opere por allí, que va a tener un conocimiento, una visión de mercado mucho más fina que la que podamos tener nosotros desde aquí, ¿no? Entonces seleccionamos fondos que ellos recomiendan o que ellos aconsejan, ¿no? Es una forma de coger los mejores fondos que hay, meterlos dentro de este paquete, ¿no? De nuestra gama selección y aprovecharnos, ¿no? De esos gestores de visión. Bueno, pues yo creo que ha quedado clarísimo que es un fondo mixto, a quién le puede encajar mejor y que, bueno, no deja de ser una alternativa fantástica, sobre todo para esos inversores que no quieren dejar de lado la renta fija para, digamos, sostener su patrimonio, pero que quieren vencer a la inflación. No quieren que esa inflación que tenemos todavía con una tensión un poco al alza en Europa ahora mismo nos coma nuestros ahorros. Y además, de una manera diversificada y con un buen asesoramiento como el que ofreces en Santa Lucía Asset Management, pues bueno, poder elegir el producto que mejor se adapte no solo a nuestro perfil, sino también a nuestras necesidades. Aitor Sánchez, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Nada, muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Vamos a recordarle a nuestros oyentes, aquellos que quieran mirar, brujulear, profundizar en algunos de los fondos mixtos que has comentado, vamos a recordarles cómo pueden hacerlo, entrando en santaluciaam.es y ahí buscando en fondos, ¿no? Bueno, yo les recomendaría, en los fondos pueden ver nuestra gama de fondos y cómo se están comportando, pero bueno, también tenemos, hay un apartado que es la Escuela de Inversión, donde hoy pueden encontrar información de actualidad financiera, mercados, etcétera, para que, oye, pues puedan estar un poquito al día y entender ciertas cosas, ¿no? De por qué hacemos las cosas. Fenomenal, pues Aitor, ahí queda dicho, santaluciaam.es, ahí podemos encontrar esa escuela de inversión o brujulear, como digo yo. A mí me gusta mucho eso, Aitor, eso de entrar y bichear, a ver qué tiene este fondo, cuál es el estilo, quién es el gestor, eso es lo que son cosas que me gusta mucho hacer y además siempre recomiendo, tú entra, mira y ya verás cómo te empiezan a interesar unos más que otros. Bueno, pues Aitor, lo dicho, millones de gracias y nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.